Qué lindo que es estar acá, ¿no? Para traer la palabra del Señor. Y qué importante es, ¿no? Dicen que en un pueblo, en una ciudad, había una persona que buscaba la forma para no trabajar y ganar mucho dinero. Y así la encontró. Él adiestró a 2 perros y los fines de semana los llevaba a un campo donde se reunían muchas personas. Y bueno, y allá, por supuesto, hacían apuestas a ver quién de los perros ganaba. Y bueno, le resulta que este hombre siempre ganaba a él, a pesar de que era el dueño de sus perros, pero siempre ganaba. Había un perro blanco y un perro negro. Dice, bueno, este fin de semana le voy a jugar al perro blanco. Y ganaba. El otro fin de semana le jugaba al perro negro. Y ganaba. Y ganaba mucha plata. Entonces un amigo va y se acerca y le pregunta, ¿cómo haces? Decime cómo haces que siempre sabés quién va a ganar. Dice, pero te lo voy a decir porque sos mi amigo, pero no digas nada. Cuando yo quiero que gane el perro blanco, lo alimento más que al perro negro. Y cuando yo quiero que gane el perro negro, lo alimento más que al perro blanco. Por supuesto que así ganaba. Y ustedes saben que en nuestro interior tenemos una batalla diaria del perro blanco y el perro negro, de lo espiritual contra lo natural. Y la pregunta que yo les hago y me hago, ¿a quién estamos alimentando más en nuestras vidas? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos alimentando a ese perro blanco, a lo espiritual. Amén. Para que gobierne nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Leyendo su palabra, escuchando su palabra, orando. Eso es lo que tenemos que hacer para que en esta batalla Dios esté en medio nuestro. Amén. Bien, le voy a leer en 1 Corintios 15, 21, 22, nos dice así, porque por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos vivir una vida eterna. A mí me gusta hacer unas cosas, se me enredó el hilo, pero bueno, tendría que estar derecho, pero bueno. Aquí vemos un hilito, y acá en esta mano arriba, digamos que está el Señor, y acá abajo estamos nosotros, ¿sí? Acá tenemos hay un obstáculo en el hilo, nada, porque hay una comunión con Dios, una plena comunión con Dios, ¿sí? Pero acá lo que leímos recién, espero que me escuchen, es que había algo que al hombre o que a Dios le impedía llegar a su presencia, porque el hombre se comunicaba con Dios, o Dios, mejor dicho, se comunicaba con el hombre, y hablaban, y lo sabemos bien en el huerto del Edén, que él hablaba con el hombre, pero recién leímos que entró el pecado. ¿Lo ven al pecado? Ahí está. Entró el pecado en la humanidad y estamos separados de él, estuvimos separados de él. Pero ustedes saben lo que pasó, todos lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Nadie sabe lo que pasó? Cristo murió por nosotros.
Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Y qué hizo ahí? Derramó su sangre. Amén. Esta es la sangre de Cristo, que nos limpia y nos libra de todo pecado. Y ya no hay más pecado. Se fue porque el Señor se lo llevó. No hay más pecado porque el Señor se lo llevó en la cruz. Su sangre lo limpió y Él la tiene acá. Él murió por nosotros. Y Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, pero ¿saben qué? Muchos dicen que es una locura. 1 Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. ¿Lo recibimos? Y entonces tenemos que decir una cosa como nosotros. Dios es real. Su amor es real. Jesús es real. La cruz es real. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Dícese que una vez en un colegio había una maestra que quería dar la teoría de la evolución de una manera didáctica. Hizo así: Juancito, ¿ves el árbol que se encuentra allá afuera? Sí, maestra, respondió el niño. ¿Ves el pasto afuera? Sí, respondió nuevamente el niño. Sal un momento del salón y dime si ves el cielo desde allá. El niño salió, miró hacia el cielo y regresó al salón y dijo: sí, maestra, ahí está. ¿Puedes ver a Dios? No, maestra. Ven, niños, esa es mi enseñanza. No vemos a Dios simplemente porque Él no está ahí. No existe. Pero una niña del salón de tan solo 6 años le pidió a la maestra permitirle hacer una pregunta al mismo niño. Juan, ¿ves el árbol? Sí. ¿Ves el pasto afuera? Sí. ¿Ves el cielo? Sí. Juan, ¿ves a la maestra? Sí. ¿Y puedes ver su cerebro? No. Bueno, según lo que hemos aprendido hoy con la maestra, ella no tiene cerebro. Amén. Moraleja, no porque no podamos ver algo, no significa que no exista. A veces debemos mantener nuestra fe a pesar de los comentarios de los demás. Amén. Muchas veces quizás estamos en el trabajo o en cualquier lugar y escuchamos comentarios que van en contra de lo que nosotros sabemos. Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Amén. A ver. Hace muchos años había una cantante actriz que se llamaba Marilina Ross. ¿Quién la conoce? Ella tenía una canción muy popular y decía así: aunque no lo veamos, el sol siempre está. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que decir: aunque no lo veamos, Dios siempre está. Amén. Porque Dios está en todas partes. Y dice así: porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos somos? Muchos. ¿Quiere decir que el Señor está acá? Sí. Amén. Créelo porque su palabra es verdad y tenemos que atesorarla en nuestros corazones. Hebreos 11:6 nos dice:
porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿qué hay con nuestra fe? ¿Qué hay con nuestra fe? ¿Saben lo que hacían los apóstoles? Una vez le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y nosotros, si estamos medios, también tenemos que ir delante de la presencia de Dios, Señor, aumentanos la fe. Amén. Escucha esto. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice eso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿a dónde estamos poniendo nuestro oído? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? No sea cuestión que nos pase como a Adán y Eva, ¿no? Que por oír otra cosa y no escucharon a Dios, sufrieron la consecuencia, ¿sí? Y así dice ahí, Génesis 3, del 1 al 4. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue que en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Creyeron a quien no debían creer. Recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Estamos viviendo unos tiempos, como decía Carlita, ¿no? Que para muchos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Isaías 5:20 dice, qué mal les va a ir a ustedes que dicen que lo malo es bueno y las tinieblas son luz. Otra versión nos dice, ay de los que llaman mal al bien y al bien mal. Esos mismos dicen que la Biblia es cuento. Otros dicen que es anticuada, que está pasada de moda, que no siguen las tendencias del momento. Y digo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de este momento? ¿A estar a favor del aborto o del matrimonio igualitario? El Señor nos dice otra cosa. El Señor nos dice en Proverbios 6, 16, 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece, lo aborrece. Y Éxodo 20:13 sabemos que Él nos dice, no matarás. Amén. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos entendiendo? Amén. Y Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Ahora, sabemos que Dios, como leí recién, creó a Adán y Eva, pero no creó a Adana y a Eva, ni tampoco creó a Adán y a Evaristo. Amén, sino que el Señor, 2 sexos, nada más. Y Romanos 1, 25, 27 dice, en vez de adorar a Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios
que las ha creado y que merece ser adorado por siempre. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo. Por ejemplo, entre ellos hay, lo que hablábamos recién, mujeres que no quieren tener relaciones sexuales, lo dice la palabra, con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comparten así, a sí mismos, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres y se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es buscar a Dios, creerle a Dios, creerle a su palabra, no dejarnos influenciar por lo que el mundo está diciendo, sino dejémonos influenciar, creo que lo dije bien, por lo que el Señor nos dice. Amén. Primera de Juan 4:9 dice, Dios mostró que nos ama al enviar al mundo a su Hijo, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Y el que dice San Juan 3:16, que es mi versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es palabra de Dios y es real. Ahora, ¿por qué Jesús se hizo igual a nosotros? ¿Por qué Jesús se hizo igual a nosotros? ¿Por qué? Y lo encontré en Hebreos 2, 14, 17. Y dice así, porque somos seres de carne y hueso, solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres, y con su muerte dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Y yo antes creía que, bueno, que como era el Hijo de Dios, Él se entregaba, moría por nosotros en la cruz, pero una vez leí que Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él lo hizo con sacrificio, Él murió por nosotros con sacrificio, Él derramó su sangre por nosotros con sacrificio. No es que vino como el Hijo de Dios poderoso, no, Él vino hecho hombre y sufría como nosotros, pero Él tenía una misión aquí en la tierra. Amén. Y esto es bárbaro. Dice que Jesús decía, San Juan 8:56, Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi venida, y lo vio y se gozó. Abraham. Jesús dijo que Abraham vio lo que Jesús iba a hacer. Eso lo encontramos en Génesis 22. Y le voy a decir las partes. Dice, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Dios ofreció a Jesús, a su único hijo que tanto ama. Después dice, Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Jesús tomó la cruz, el madero, y se la puso sobre el hombro y la fue llevando al Calvario. Dice Isaac, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo,
ya Dios se encargará de darnos el Cordero. Y San Juan 1:29 nos dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y dice que Abraham tardó 3 días para llegar al lugar que Dios le había indicado. O sea, yo pienso que Abraham en ese momento tuvo 3 días de en su mente ya verlo a Isaac muerto. 3 días. Y nuestro Señor 3 días estuvo sepultado, pero al tercero resucitó. Amén. Y como decíamos hoy, nosotros creemos que la cruz es real a nuestras vidas. Amén. Y traigo un testigo yo de ese lugar, de ese momento, que fue el centurión romano, que dice en Mateo 27:54, el oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba y temblaron de miedo y dijeron, es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Soldado romano, el centurión romano. Y yo saqué una parte de una obra que me gustó mucho, donde hablaba el centurión, donde él contaba lo que vivió ahí, al lado de la cruz, y decía así: realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas, pues yo mismo vi a muchas personas que fueron sanadas por él. Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad que no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar de que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si desde que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos delante de tu Padre, sabiendo que el único justo eres tú? De pronto mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras que por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Si Jesús no se bajó de la cruz, no fue porque no podía, sino porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y Juan 1:2:1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios, no? Por su Hijo, porque nosotros tenemos abogado, y es también el que intercede
por cada uno de nosotros. El que nos defiende, el que dice, no, pero mirá, Sarita es así, pero se porta bien. Él hace las cosas que tiene que hacer. Luis tiene su... Pero bueno, el Señor nos defiende a cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Y hasta aquí he llegado, ¿no? Y lo único que me queda es decirle lo que le dije al principio. Dios es real, su amor es real, Jesús es real y su cruz es real. Dios te bendiga mucho, hermano, en esta noche. Gracias, Señor. Aleluya.